Bienvenidos y bien hallados. Antes de empezar os cuento que, además de un tutorial para hacer un comprobador de pilas con Arduino, este es mi proyecto del ciclo de grado superior en telecomunicaciones y sistemas informáticos. Para la realización de este proyecto me basé en uno de programarfacil.com. Y ahora sí, intro y comenzamos. Para las pruebas usaremos una pila AAA nueva y una pila AA gastada, la cual estamos comprobando que efectivamente es así con un multímetro. Hay que tener en cuenta que no podemos medir más de 5 voltios ni invertir la polaridad de la pila al medirla, pues podríamos fastidiar la placa Arduino. ¿Te diste cuenta de qué cable estaba desconectado para que no le pasara nada a la placa? Si es así, déjamelo en los comentarios. Vemos ahora el esquema de interconexión del circuito con LEDs. Podemos observar que tenemos la placa Arduino, 3 resistencias de 220 ohmios, una resistencia de 10 kiloohmios, 3 diodos LEDs, los cables de conexión y la pila que vamos a medir. La resistencia de 10 kiloohmios está colocada en pull down. Sin entrar en detalles, esto es para cuando los cables no están midiendo nada, es decir, el circuito está en vacío. Veamos ahora el montaje real del circuito. Y con este montaje ahora a programar. Como puede observarse, la programación no es muy compleja. Primero definimos las constantes con los pines donde conectaremos los LEDs y el pin analógico. Seguidamente, las variables y los umbrales. Después tenemos la función setup. Inicializaremos el monitor serie y pondremos los pines de los LEDs en modo salida. La función loop, que se repetirá constantemente, lo primero es leer el pin analógico y almacenarlo en la variable analog valor. Calculamos el voltaje. El valor que recibimos estará comprendido entre 0 y 1024. Como hemos dicho antes, el valor seguro máximo de voltaje serían los 5 voltios, lo cual equivaldrían a 1024. Es hacer una regla de 3, lo cual nos deja que multiplicando el valor que recibimos por 0,048 obtenemos el valor del voltaje, que lo imprimiremos por consola para comprobar el valor de este. Luego nos toca decidir qué LEDs deben encenderse en función del valor que vamos a recibir, o sea, del voltaje que estamos midiendo. Esto lo haremos con unos if-else anidados y dependiendo del voltaje que nos dé, se encenderá un LED u otro. Veremos una prueba tanto para un caso de pila desgastada como para el caso de una pila nueva. Ya por último es apagar los LEDs. It's more than I dare to think about. I just can't get you out of my head. Boy, it's more than I dare to think about. Every night, Veamos ahora el esquema de interconexiones con las mejoras. Bien, recapitulando, ahora necesitamos una resistencia de 10 kiloohmios, que funcionará igual que en el esquema anterior, una resistencia de 220 ohmios, la pantalla LED, una resistencia variable de 10 kiloohmios, placa Arduino y la pila. Veamos ahora el montaje en físico. Y una vez hecho esto, a programar.
Lo primero es importar la librería Liquid Crystal, que nos permitirá el manejo de la pantalla LCD. Después definimos tanto el pin analógico como el objeto LCD con los parámetros que corresponden con los pines de las conexiones que hemos establecido. Definimos las variables que vamos a utilizar y en el setup inicializamos el monitor serie, que nos servirá para hacer comprobaciones. Además, inicializamos el display con 16 columnas y 2 líneas. Luego, en el loop que se repetirá, lo que hacemos en primer lugar es leer el valor del pin analógico, al igual que hacíamos en la versión anterior. Luego volvemos a hacer la conversión para, desde el valor que obtenemos, convertirlo en un valor de voltaje. Si el valor de voltaje no es superior al que hemos determinado como mínimo, un 0,3, que son datos despreciables que recibimos cuando no tenemos conectado nada, ponemos la pantalla en espera y cuando estamos recibiendo valores, pues mostramos el valor que recibimos. Esto lo hacemos mediante un if. Después de pasar por el if, lo que hacemos es limpiar la pantalla para que, como el texto de cuando nos indica el voltaje no es igual que cuando está esperando, para que se reciba de forma limpia. Y con esto estaría todo. La resistencia regulable, en mi caso un potenciómetro, nos permitirá regular el brillo de la pantalla LCD. Y ahora vamos a ver las mediciones tanto de una pila desgastada como de una pila nueva. Y con esto terminamos. Si te ha gustado, dale al like, suscríbete y hasta el próximo vídeo.